¿Qué es una papa? ¿Estamos? Un productor de la zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires desea arrendar un campo de 90 hectáreas para la producción de papa para consumo fresco de la variedad punta. Para ello quiere conocer cuál será el costo de producción y su rentabilidad si por el arrendamiento del campo le exigen 1.380 pesos por hectárea. El siguiente es su esquema de capital: semilla, gastos varios, agroquímicos, riego, salario, cosecha, gastos de comercialización, tractor, sembrador, pulverizador, fertilizador. Espera lograr 600 bolsas por hectárea, razón de 28 pesos la bolsa y su costo de oportunidad es de 9%. Bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Quién me puede decir? La tabla. La tabla. ¿Cómo era la tabla? Tenemos concepto, valor nuevo, depreciaciones y capital CAI, capital inmovilizado. Muy bien. Poner la tabla. Bueno, vamos. Primero, semilla. Pongámosle el valor a nuevo si quieren. 284.903. Gastos varios. ¿La semilla qué es dentro de mi cuenta capital? Un costo. Es un Y capital circulante. es un gasto. Un gasto, perdón. Costos y todo. ¿Agroquímicos qué son? Lo mismo. Gasto. Bien. Riego. ¿Qué es el riego? Está hablando de la maquinaria de riego, de la No, compra de la maquinaria no. o del gasto de la extracción de agua, de la Y energía. generalmente es gastos de riego. Ok. ¿Qué es? Gasto, ¿no? Sí. Aparte, fíjense que no tiene valor, no tiene vida útil, nada. ¿Cómo harían? Es un buen indicio para saber si es algo que se deprecia o no. Es algo que consume en el primer ciclo productivo, sería. Combustible, seguramente, pero es combustible y eventualmente esto para Tandil, pero en otras zonas por ahí es algún tipo de combustible más el derecho del uso del agua, etcétera. Acá en región pampeana no. ¿El impuesto que cobran? No, ¿qué impuesto? El combustible. ¿Nunca fueron para el lado de Balcarce o Tandil? Lo que decís, derecho del uso del agua, es como una especie de impuesto, ¿o qué? Sí, eso sí, pero eso no es en Buenos Aires. En otras regiones del país, Mendoza, vos tenés un instituto de agua, ¿sí? Que vos le tenés que pagar por el derecho de riego. Y para hacer una perforación, de hecho, te tienen que autorizar y todo. Y vos tenés turnos de riego y vos tenés que pagar todos los meses una boleta, un servicio. En otros lugares se paga no en Argentina, por consumo. ¿Sí? Claro, y por ejemplo, si regara con algo que requiere gasto de electricidad, Exacto, es esto. Ahí. Por ejemplo, en Balcarce. ¿Alguna vez fueron a la zona papera, por ejemplo, de Balcarce? No. ¿No? ¿Mar del Plata fueron alguna vez? Sí. Bueno, si en vez de ir por la ruta que va por ruta 2, agarran y van a la misma ruta que va a la Laguna de los Padres,
¿Conocen Laguna de los Padres, Sierra de los Padres, toda esa zona? No. Lo conozco por YouTube nada más. Bueno. Está ahí a 10 kilómetros, pero si van esa misma ruta, es la que va a Balcarce, que está a unos 80 por autopista a Mar del Plata. Bueno, esa es la zona papera como por excelencia de provincia de Buenos Aires, ¿sí? Tenés producción de papa en provincia de Buenos Aires, ahí en Balcarce, en el sur de la provincia, en Villarino, etcétera, con la cebolla, y en Mendoza. Necesita suelos arenosos. El tema es que en Balcarce hay bastante agua, entonces el riego es por aspersores o por unos pivotes centrales. Lo que tenés que hacer ahí es mover agua, básicamente. O el riego si uno estuviese con el arroz, que también vos tenés que tener electricidad, básicamente. Bueno, gastos cosecha, o electricidad o gasol. Tractor. El tractor valora nuevo 196.500. Ahora vamos a ver cómo va el tractor. ¿Qué es el tractor? ¿Qué es el tractor? ¿Eh? Capital fijo inanimado. Exactamente, muy bien. Pulverizadora, fertilizador. Esto es lo mismo. Bueno. Vamos a calcular. ¿Qué nos pide calcular? Los costos de producción y la rentabilidad. Cuidado. Nos piden calcular costos de producción, gastos de depreciación, interés y rentabilidad. Estas son nuestras dos incógnitas. Vamos a empezar a calcular. Gastos. Empecemos por el primer componente. ¿Podemos calcular los gastos? Sí. ¿Qué ítems de acá irían como gastos? A ver, díganme. Todos hasta Tierra. tractor, ¿no? Ah, no la ¿Cómo? pusimos la tierra. ¿No son todos Bien ahí. hasta tractor? ¿Cómo? ¿No son todos hasta tractor? ¿Y Sí, muy desembucha bien. hasta tractor? Sí. Pero ahí había una cosa importante que no habíamos puesto. ¿Cuál es? El arrendamiento. Exactamente. Ahí los quería ver, muchachas, muchachos. El Arrendamiento. arrendamiento es de 124.200. Bien, ¿cómo lo calculaste para el resto? Las 90 hectáreas por los 1.380 por hectárea. Perfecto. Impecable. Arrendamiento, acuérdenselo, esto grábenselo, es un gasto. Si la tierra en propiedad es fundiario, el arrendamiento se comporta como un gasto. ¿Sí? Bueno, vamos a calcular cuánto nos dan los gastos. 284.903 más 168.019 más 115.422 más 106.656 más salarios 5.000. 50.000. 50.000. Más 109.578 más 80.357 más. Los gastos nos dan 1.367.869. Muy bien. Vamos con el segundo elemento, depreciaciones. Semilla, gasto, agroquímicos, riego, salario, cosecha, gasto, cosecha, no se le calcula. Al tractor, ¿cómo le calculo, cómo le estimo la cuota de depreciación? ¿Se acuerdan cómo era la fórmula? Depreciación es igual a
valor a nuevo dividido vida útil total. Si tenemos el valor a nuevo, que es 196.500, y la vida útil es de 15 años, total sería, ¿cuánto es? Espera. 13.100. De la sembradora va a ser 97.250 dividido 10, bastante pavo, 9.725. La pulverizadora es 232.000 dividido 15, 15.466. Y por último el fertilizador dividido 15, 3.066. Hacemos la suma. $41.357. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Cómo vienen? ¿Vienen? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué nos queda? Calcular el capital inmovilizado. Vamos a calcular esta parte primero. Sí. Todo lo que es capital de explotación fijo. Tenemos el tractor. Bueno, ¿de qué forma evaluamos el capital? Para el tractor, sembradora, pulverizadora y fertilizadora. ¿A través de qué? Del Brasi. bien. ¿Se acuerdan que es el valor que tiene un bien en un momento determinado de su vida útil cuando esta es limitada? Con lo cual el Brasi es valor a nuevo por valor vida futura probable dividido vida útil total. Y esto nos va a dar 196.500 por 3 dividido 15, 39.300. La sembradora nos da 68.075. La pulverizadora nos da... Fran, disculpa que te interrumpa. Sí. ¿Lo estás calculando para ese bloque de capital fijo para empezar? Después vas a seguir con el resto. Claro, pero ahora No. les voy a enseñar un truquito. Un truquillo. Okay. Está. Ahora vamos a hacer algo para no tener que hacer uno por uno. Hay dos formas de hacer las cosas, o por fuerza bruta o por algún artilugio, alguna maña, algún artilugio matemático que siempre es mucho más elegante. Los dos son caminos valederos, cada uno hace que se sienta más cómodo. Ahora les enseño una forma para acelerar los procesos, para hacerlo más rápido. Esto nos da 18.400. Ahora, fíjense, todo esto que estaba acá entre verde era capital de explotación fijo, ¿sí? ¿Qué pasa con el capital, todo esto que está acá, todo esto? Porque viene acá y acá y acá, digamos, ¿sí? El circulante. El circulante. Ahora, si todo es circulante, ¿recuerdan cómo calculo el capital circulante? ¿Cómo? Los gastos por el índice de rotación. Exactamente. ¿Y esta qué tipo de actividad es? Es una actividad extensiva. Relaciónenla como si fuese cualquier cultivo extensivo. O sea, ¿cuánto es nuestro índice de rotación? Perdón, ¿cómo sería entonces la actividad? Es papa. Es como si fuese maíz, trigo o soja, cualquiera de ellas. Y 2 será. 2, muy bien. Muy bien también, Carolay. Entonces, ponemos el 2 abajo y ya teníamos, ¿se acuerdan?
fíjense que tenemos acá arriba, que habíamos calculado, los gastos, que es de 1.367.869. ¿Sí? ¿Me siguen? Eso Sí. lo habíamos calculado antes. Entonces ahora hacemos ese bendito 1.367.869 dividido 2, que nos da algo así como, todo junto, 683.934. ¿Sí? Todo esto me da eso. Con lo cual yo no podría calcular uno por uno e ir sumándolos. Pero es mucho más operativo hacer eso. Calculo primero los gastos, la depreciación, y después para el capital inmovilizado, en estos elementos voy a tener que calcular componente por componente. Ahora en los gastos, sumo todos los gastos, los divido por su índice de rotación y tengo el capital circulante. O sea que no tuve que ahorrar un ratito teniendo que hacer la suma de cada uno de los elementos, el cálculo de cada uno de los elementos por separado. Si puedo hacer todo junto. Con eso, en un parcial, cada minuto cuenta. Bueno, vamos a calcular ahora el capital inmovilizado. Vamos a ponerlo por acá arriba. Va a ser igual a 683.934 más 39.300 más 68.075 más 30.133 más 18.400. Algo así como 840.642 pesos. Siempre la unidad monetaria de esto es pesos. ¿Hasta acá alguna duda? A ver si entendí. Lo que hiciste fue dividir los gastos por 2 porque era una actividad extensiva y tenía un índice de rotación de 2, si no sería 12. Sí, que se llama de rescate final esa. Si lo decís, es una de rescate final, con lo cual ahí es más elegante aún. Quedás ahí el docente, la docente. Porque es una actividad de rescate final, más la sumatoria de todos los componentes del BRASI, ya calculado. Exactamente. Okay. Sí, y si tuvieses tierra en propiedad, le agregás el valor a nuevo, o si hubiese vacas además, o alguna historia así, también va ahí todo eso. Perfecto. Podría pasar que tengan una explotación que sea mixta, es decir, que tienen animales y tienen agricultura. Entonces, ahí se va a complicar a veces, o sea, va a requerir un poco más de trabajo. Para la cursada no se preocupen que no lo vamos a hacer, pero en la vida real sí existe y entonces van a tener que el circulante poder discernir de dónde, cuál es el componente y ver si cuál es el índice de rotación que le corresponde. Si son los dos extensivos, si es ganadería vacuna y soja, maíz o lo que fuera, no hay problema. Ahora, si tienen maíz y ponedoras, cambia la historia. ¿Sí? Igual, Fran, sí. Si el rodeo es de reposición interna, ¿se valoriza como valor a nuevo y nada más? ¿O me equivoco? Claro, pero el tema es que el circulante lo vas a tener igual. ¿Cómo no? Vos vas a tener gastos vas a tener gastos de veterinario, sí, de vacunas, sí, de algún peón adicional. Pero todo eso son gastos y solo los tenés que convertir a circulantes. Y lo vas a tener que dividir por 2. El del valor a nuevo. No, el que sí, la suma del gasto. Para calcular el circulante tenés que calcular los gastos. Tenés que definir con qué índice de rotación vas a trabajar. Está bien, pero los animales que son de reposición interna no los calculo. No porque no son circulantes. Claro, directamente va el valor a nuevo en esos casos, ¿verdad? Claro, sí, exactamente. Exactamente, eso es así. Bueno, entonces, ya tenemos esto. ¿Hasta acá alguna duda o venimos? Vamos a calcular el interés, que es capital inmovilizado por tasa normal u ordinaria. En este caso es 840.642 por una tasa que era del 9. Acuérdense, en valores absolutos nos da
algo así como 7.257 pesos. ¿Sí? Esto nos da 7.257. Entonces, vamos a hacer 7.200. ¿Está bien? Francisco, o eso no? da 72. Cualquier 75.605. cosa. Sí, Puse un 0 de más. No puede ser. me dio 70. 75657. Sí, no sé Exacto. qué. Cualquier cosa Sí. toque. Puse un dedito de más. Sí, cuando lo puse y dije, no, me bajo eso. Veamos. 1.367.869 más 41357 más 75. Bueno, nuestro costo de producción es igual a 1.424.000. Disculpen la letra. $883. ¿Sí? Esto es nuestro costo de producción. ¿Estamos bien? Sí. Hay una diferencia de 2 por el redondeo. Bueno, ¿qué nos pide ahora calcular? Rentabilidad. Muy bien. Vamos con rentabilidad. Es igual al beneficio bruto dividido capital inmovilizado más tierra por 100. Vamos a abrirlo. El beneficio bruto es igual al ingreso bruto menos gastos más depreciaciones dividido capital inmovilizado más tierra por 100. ¿Cuántos son los ingresos brutos? Fíjense que me dice que espera lograr 600 bolsas por hectárea a razón de 28 pesos por bolsa. Entonces hacemos 600 por 28 por ¿cuántas hectáreas eran? 90. 90. 1.512.000 menos 1.367.869 más 41.357, todo sobre 840.642. Acá no había tierra, por cierto. ¿Cuánto nos da esto? Mira. Era algo así como el 12%. ¿Sí? Sí, 12,22. La rentabilidad es del 12,22. ¿Entienden lo que hice? No, yo me perdí. Bueno, volvemos. Es buenísimo el negocio. Sí, está bueno. Tenemos rentabilidad, beneficio bruto sobre capital inmovilizado más tierra por 100. El beneficio bruto son los ingresos menos los costos explícitos. Ingresos brutos menos gastos más depreciación. Dividido capital inmovilizado más tierra. En este caso tierra no hay. Vamos a empezar a poner los números. 1.512.000 menos 1.367.869 más 41.357. Todo eso dividido
el capital inmovilizado, que es este, 840.642. Y me da una rentabilidad de mi explotación del 12, rentabilidad anual, si la unidad temporal es por año, de 12,22%. ¿Sí? No, perdón, lo que a mí me falta entender es dónde sacás el ingreso bruto, cómo sacás ese... El ingreso bruto, lo que habíamos dicho es, fíjate que te dice que tenés. A ver, voy a borrar acá. Vamos a poner, ingreso bruto va a ser acá igual a cantidad de bolsas por hectárea, por precio por bolsa, por superficie en hectáreas. Y entonces tenemos 600 bolsas por hectárea, por 28 pesos la bolsa, por 90 hectáreas, si no me equivoco. ¿Está bien? 90 hectáreas. Se va hectáreas con hectárea, bolsa con bolsa, nos queda pesos. Y entonces el ingreso bruto es este. ¿Sí? Ahora sí. Excelente. Bueno, ¿estamos? ¿Qué significa? ¿Cómo interpretan esta rentabilidad del 12,22? Que es mayor que la tasa de interés y, bueno, no sé si la conclusión es que que el proyecto es bueno, no sé qué. En realidad, sí, yo evitaría hablar por eso en la economía de categorías morales, si es bueno o malo, no le pregunté sus aspiraciones, si son kantianos o no. En realidad, o sea, no sé si es bueno o malo. ¿Cómo? Es rentable el negocio. Sí, también esa palabra rentable, no rentable, es una cosa que se suele utilizar de uso común. Sí, rentable, ¿qué significa eso? En realidad lo que tienen que decir es que la rentabilidad es superior, como bien dijeron ahí, que la rentabilidad es superior al costo de oportunidad. Eso es, que es Ok, conveniente. O ahí sea, más allá de bueno y malo, es si es conveniente o no conveniente. Exacto. ¿Y hay beneficios extraordinarios? Ah, es una buena pregunta. Fíjense, nuestra rentabilidad es del 12 y nuestro costo de oportunidad es del 0,09. no, del 9 porque el 12 es por ciento. Sí, del no sé, perdón, sí estaba en absoluto, del 9. ¿Qué debería pasar? Que tengas un 4% de renta extraordinaria, no, ¿no? Y algo por ahí, habría que hacer el número, pero sí, seguramente si uno calculara el beneficio neto, como debería ser. Si ocurre esto, la expresión matemática del beneficio neto tendría que ser mayor a 0. Porque acuérdense que el beneficio neto, vamos a borrar acá, para ir mandándolo, y que esto nos va a servir después cuando veamos renta. El beneficio neto va a ser igual a ingresos brutos menos costos de una oportunidad. Con lo cual, si yo logro cubrir Sí, sí, me parece que se trabó, Francisco. Roger, ¿me recordás Sí, la ecuación de beneficio neto? beneficio neto es igual a ingreso bruto Sí, menos
Costo de producción. Listo. Ok. Hola, ahí volví. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, ahora sí. Bueno, Y sí. se me había quedado la conexión. Anda a veces inestable. Bueno, entonces, les decía que nuestro costo de oportunidad es el 9%, con lo cual si cubrimos el costo de oportunidad, estamos similar a cualquier otra alternativa en plaza, la mejor opción. Entonces, si nos quedamos invirtiendo el capital, inmovilizando nuestro capital en esta opción, está perfecto. Ahora, si lo que pasa es que el beneficio neto nuestro da mayor a cero, los ingresos generan beneficios superiores aún a el costo normal u ordinario del capital, ¿sí? Aún más todavía. Ese caso particular, que se llama renta extraordinaria, lo vamos a ver en un par de clases. Vamos a ver todas las derivaciones que eso implica. ¿Hasta ahí estamos? ¿Preguntas con esto? 2 preguntas tengo. Dime. Cuando hacemos esa comparación de rentabilidad, que lo comparamos con esa tasa de interés que vos lo llamás costo de oportunidad, justamente sería más apropiado decirle costo de oportunidad porque no conocemos de qué tasa habla. Lo hablamos como costo de oportunidad siempre. No, si querés llamarlo tasa de interés está bien, porque usamos tasas de intereses para eso. Ok, Costo de oportunidad es el genérico, pero si lo llamas tasa de interés también va a estar correcto. ok. Y cuando hacemos la tabla, acá Sí. los conceptos no son dados, pero, y tiene que ver con esto de la rentabilidad. Nosotros tendríamos que incluir un ítem que sea costo de empresarial, por ejemplo, que sería lo que ¿Qué es costo empresarial? como el dueño del proyecto, lo que tiene, Esto no es un proyecto, ¿y qué es? es un costo de producción. Evaluación financiera de proyectos lo vamos a ver a partir del segundo parcial. Es otra modalidad de análisis totalmente diferente. No son proyectos. Pero Estos son costos de producción, hacemos análisis estáticos con esto. Y estamos analizando una explotación. Proyecto es algo futuro y haces una evaluación ex ante de lo que vas a hacer y que va a involucrar muchos años. Esto es otro planeta, esto es, que eso estaba claro, por eso es análisis estático sí, o de stock. Nosotros acá analizamos stock y es una inmovilización media de una explotación. pero cuando en la consigna, por decirlo de alguna manera, dice un productor quiere, ese productor Sí, va a poner un trabajo sobre sí. esa producción y no está contemplado. ¿Cómo que no está contemplado? ¿En qué concepto está contemplado el trabajo de ese ¿Qué cosa? productor? ¿El tiempo? ¿El trabajo de la persona? ¿El Claro. salario? No, bueno, ahí tenés que ver cómo lo retribuís. O como salario, si es que lo paga efectivamente, o eventualmente, ahí hay un grado de complejidad un poco mayor. Por eso te decía lo de costo empresarial, No, por decir algo así. no, el costo, eso no existe. O mejor dicho, eso lo vas a leer en algunas revistas, costo empresarial entre muchas comillas, pero es tan, digamos, es tan inexacto como los que hablan de que hacer soja es más rentable que hacer maíz. Eso lo podés decir con algún amigo, lo pueden escribir en una revista, pero pero eso no es un término económico real, de teoría económica. Si vos lo planteás así, te ligás un misilazo con un bochazo, digamos. No existe el costo empresarial como tal, salvo cuál. La tasa de interés. La tasa de interés. La tasa de interés es lo que hace bailar al monito, si querés. Es esto, la tasa de interés. Si vos buscás algún indicador empresarial, es este. Si vos lo que querés es la retribución, que no es lo mismo, del trabajo no asalariado, no remunerado, eso es otra cosa y hay mecanismos para su estimación, pero exceden los alcances de esta cursada.
Nosotros no lo vamos a llegar a ver acá eso. Ok, yo Nosotros tenía estamos viendo las bases para poder hacer estas estimaciones y que después retomen algunas de estas cuestiones en gestión de proyectos y algún tema más que ahora les voy a contar, pero no vamos a ver todas las... Estamos viendo versiones simplificadas, son sus primeros Claro. pasos en esto. Yo tenía el concepto de que ese productor del que habla la consigna, que, Sí. que está evaluando sus costos de producción, iba a incluir lo que para él su tiempo valía en llevar adelante esta producción y la iba a incluir en este listado de conceptos y no la iba... ¿Pero dónde dice eso en la consigna? No, no lo dice, por eso te lo Y preguntaba. entonces no hay que asumirlo. Bueno. Si no está en la consigna, no lo podés asumir. Está Porque bien. ahí hay otras cuestiones que son más complejas que tienen que ver con el tipo, la tipología de productor con la que estás trabajando. Entonces, para poder hacer alguna asignación de jornal equivalente o de retribución equivalente, se puede hacer, pero dependiendo la metodología que utilice, se puede o no se puede, y el tipo de productor. Entonces también sería un error cuando llegamos a la conclusión decir que el productor va a ganar, no sé, 27.000 pesos, que es la resta, el neto, el beneficio neto. Tampoco es que el productor va a ganar el beneficio neto. Bueno, tiene ese beneficio, sí. El productor, el titular de la explotación, quien quiera sea, persona física o jurídica, va a obtener ese beneficio extraordinario. Pero además es el beneficio extraordinario, todo lo que sea beneficio neto. Todo lo que sea beneficio neto mayor a 0, sí, es todo beneficio extraordinario. ¿Y se lo puedo adjudicar a ese productor? O no, no sabemos. Ok. Son dos cosas diferentes también. La fase de creación de la riqueza y de la de apropiación. No necesariamente. Eso lo vamos a ver cuando veamos renta. Ahora, a ver, hay otra fuente de retribución al capital, que es esta, que es el costo, la tasa de interés. Yo como capitalista, cuando veamos renta va a quedar más claro, yo como capitalista, lo que pasa es que cuando uno habla del productor, convergen, depende. Perdón, en términos económicos, productor es lo mismo, cuando hablo de capitalista, es equivalente a productor. ¿Sí? Que puede tener tierra propia, entonces en la categoría económica el que tiene tierra es terrateniente. A veces coincide el terrateniente con el capitalista y es un productor dueño de la tierra. En otros casos, tenés un terrateniente, grande, chico, no importa, y un capitalista que es quien asume los riesgos. El productor es quien asume los riesgos, ¿sí? Ese es el capitalista, que aporta el capital y si la cosa anda bien gana y si anda mal pierde. Ahora, yo como capitalista, lo que voy a querer obtener por inmovilizar mi capital, ¿qué es? Esto. Si yo obtengo, pónganle que esto era el 9%, por todo esto obtengo el 9%, estoy perfecto. ¿Sí? Esa actividad o esta estrategia de inversión de capital, de inmovilización de capital, es valedera y si querés en un mercado de competencia perfecta con mis pares, yo reparto codazos al mismo nivel que el resto. Nadie me va a correr a codazos de acá. Porque yo estoy en la línea de flotación. Si el resto de la economía genera el 12 y yo genero el 8... No me conviene, tengo que poner la plata en el banco, sí. O en otro lado, claro. O eventualmente la teoría, lo que uno debería pensar es que eso es lo que va a ser más conveniente. Después, en el mundo real hay otras variables que empiezan a tallar en el corto plazo, en fuerza de manera tendencial, largo plazo, sí eso se explica más. En el corto plazo no es tanto, porque tampoco las tomas de decisiones son inmediatas. Pero en el largo plazo sí, o como fuerza tendencial, como nos gusta decir a veces. ¿Sí? Ok. Porque también hay otra cosa que es pensar que todas las tomas de decisiones son instantáneas. La lectura de lo que está ocurriendo, de lo que va a ocurrir en las personas, no es inmediata. ¿Sí? De hecho, estamos influidos por nuestras conductas, nuestras historias previas, etcétera, y entonces hay una cantidad de cosas que hacen que las tomas de decisiones, no en el corto plazo, si hago soja, maíz, sino de continúo en la actividad, no continúo, salvo que me encuentre en condiciones extremas, que vamos a ver cuando veamos unidad económica. De supervivencia. Claro, vamos a ver en qué condiciones estoy fuera de juego directamente,
Pero por lo general, si no, muchas de estas decisiones, continúo en la actividad, no continúo, para ciertos sujetos agrarios no es instantánea. Salvo situaciones particulares que vamos a ver, hay ciertos rangos, pero en un rango aceptable, digamos, esas decisiones no son inmediatas. Sí lo ves en el transcurso de una generación, que los hijos se van del campo y no vuelven, el proceso de abandono de la actividad. Eso se explica por eso, en gran medida. No únicamente, pero una de las causas de los drivers fuertes es eso. Okay. ¿Sí? Pasa que a veces están buenas las preguntas, pero bueno, eso implica que está mejor todavía agregarle más capas de complejidad. Pero está buena la pregunta porque está bien encaminada. Cerrando moraleja de eso, entonces el costo empresarial como tal, acá no lo puedo poner. Sí puedo tener, por ejemplo, gastos de administración, ojo. Yo puedo tener un administrador o una empresa que me administra el campo, contador, etcétera. Contadora va todo acá, eso sí va, todo. Ahora, mi trabajo no remunerado, no. Y ahora eso me abre la ventana para lo siguiente. Vamos a ver en ratito margen bruto. Pero, antes de meternos en margen bruto y a colación de eso, no lo vamos a hacer ahora porque nos va a llevar un rato, pero sí se los voy a dejar planteado. Si nos queda tiempo para que lo podamos hacer, es el ejercicio 10. Fíjense, el ejercicio 10, y esto va a una de las aplicaciones prácticas de costos de producción. ¿Qué dice? Usted asesora a la cooperativa apícola de servicios El Panal recientemente conformada. O sea, ustedes conformaron una cooperativa apícola. La misma tiene 40 socios activos y brinda el servicio de extracción y envasado de miel, que vende luego fraccionada en unidades de medio kilo. La capacidad es de 100.000 frascos por año que se venden mensualmente. Eso me sirve para saber el índice de rotación. Y me da el valor, los datos del equipo de extracción, de los envases, sala de procesado, herramientas y personal. Y me pregunta lo siguiente: ¿cuánto tengo que cobrar al servicio para tener una ganancia del 10%, una rentabilidad del 10%, si los socios deciden que el centro no genere ganancias propias? ¿Cuánto debe cobrar el servicio? Y dice, costo procesado con interés o sin interés. En realidad, ahí es medio capcioso. Pero fíjense por qué es interesante esta pregunta, que sería interesante que la traten de hacer ustedes. Esto me sirve, costos de producción, me sirve para hacer algo que es fundamental, que es costear productos. Pónganle que el día de mañana alguna o alguno de ustedes quiere ir a alguna feria o están haciendo producción agropecuaria, lo que fuera, y por ejemplo van a hacer tomates deshidratados, ¿sí? Y lo quieren vender en bolsita. ¿A cuánto van a vender cada bolsita? O van a hacer dulces, ¿sí? Tienen sobreproducción de alguna fruta y le quieren agregar valor. ¿A cuánto? Y van a hacer la planta elaboradora. ¿A cuánto van a vender cada frasco? ¿Para hacer una fábrica o para venderlo en la feria? Cuando vuelvan las ferias, ustedes quieren poner un puestito de dulces artesanales. Y los costos de producción más la ganancia que le quiera poner arriba. Y pero la ganancia, ¿dónde está metida? ¿En los intereses? En los intereses. Las depreciaciones, bueno, no es ganancia, es mantener. Claro, no, pero la tenés que hacer. Y eso lo vas a dividir ¿por qué? Para saber cómo lo costeas, cada frasco. Ciclos. Por la cantidad. Y costo total, o costo de producción dividido cantidad, ¿cómo se llama? Costo. ¿Precio? Costo medio. Costo medio es precio por unidad. Precio por frasco. Hacer todo esto, póngale que eran 100.000 frascos por año. Me cuesta 1.000.000 de pesos todo y lo divido por 100.000. Eso me da, no sé, 10 pesos o 100 pesos por frasco. Eso es mi costo unitario. Yo sé que si lo vendo a 100 pesos, ¿sí? Estoy cubriendo los gastos. ¿Qué son los gastos? ¿Cómo es? El gas, la fruta, el frasco, el salario, todo lo que son gastos.
Las depreciaciones, ¿sí? Un error muy frecuente, más en la agricultura familiar. No le incluyo ningún tipo de depreciación, no le agrego ninguna pérdida de valor. Uso la cocina, se va degradando, no importa. Y la otra, el costo de oportunidad del capital. Tengo que inmovilizar capital y además, voy a inmovilizar capital circulante. Entonces, acá va a tener que ser mi tasa de ganancia. El problema es definir qué tasa de ganancia uso. ¿Cuál es mi costo de oportunidad? En inversiones grandes es más fácil, si querés. Nada, tiene sus yates, pero hasta podés sacarlo con bonos, con esto, con lo otro, en grandes inversiones, y uno lo puede estimar. Ahora, en agricultura familiar, cuando digo agricultura familiar, ustedes que quieran hacer dulces para la feria. Primer gran error, que es lo que está acá en la guía. Fíjense que no quieren tener ganancias, entonces cobran sin interés. Eso es muy común, que mucha gente lo que hace es calcular gastos y depreciaciones, y no cobran costo de oportunidad. Como si su trabajo no valiera o como si el capital que inmovilizan tampoco tuviese valor. Okay. ¿Entienden? Eso es muy común. Esto no lo consideran. No vale la pena. ¿Para qué? Yo no te digo que le pongas la tasa de los bonos de la deuda externa en Estados Unidos. Porque eso no es equivalente a tu nivel de riesgo ni a el ambiente económico donde vos te desenvolvés, ni tiene que ver con tu riesgo, etcétera. Pero algo tenés que ponerle. El problema grande del costo implícito o subjetivo es que es muy difícil asignarle un valor a los intereses. ¿Cuánto le ponemos? Y ahí no hay un manual de buen uso, esos son gajes que uno va aprendiendo y método dígito oscilante. Uno después tiene que justificarlo, pero es más o menos, uno va aprendiendo. ¿La inflación puede ser un indicador para eso? Pasa que la inflación acá no afecta porque nosotros tenemos que usar tasas de interés ¿de qué tipo? Como a futuro. Tendrías que saber cuánto va a haber de inflación a futuro. No, porque vos lo que vas a hacer es usar una tasa de interés que tiene que ser ¿cómo? Real. La tasa de interés real es aquella que tiene eliminado cualquier tipo de efecto inflacionario. Es la tasa libre de efecto de inflación, con lo cual sin inflación no importa. Vos estás viendo tasa real siempre. La tasa sin afectar por la inflación. Eso cómo se calcula lo vamos a ver cuando veamos financiamiento para el segundo parcial. Cómo se calculan las tasas de interés reales, nominales, etc. Pero necesitamos tasas afectadas por la inflación. Está bien igual eso, pero acá no aplica porque es eso. Pero bueno, porque es real. Pero entonces es un problema grande que no tengo una solución para darles sencilla de qué tasa de interés usamos. Y no es que es una cuestión, ¿cuándo fue? Bueno, ahora en todas estas cuestiones de pandemia, en algunos seminarios, solamente de discusión sobre tasas de interés agrícolas, cuáles hay que usar para proyectos. Y un poco la moraleja, después de estar 3 días escuchando gente hablando, es lo mismo, nada. Cada uno ve más o menos. Para los grandes es un poco más fácil, con algunos índices combinados, no sé qué, no sé cuánto. Ahora, cuando vemos más agricultura familiar, se les queman los libros y es, bueno, no sé, vamos viendo, fíjense. Lo que dé. No se sabe. Entonces es difícil porque son subjetivos. Pero entonces, moraleja, y volviendo a cerrar esto, nosotros para hacer un costeo, y por eso es importante esto, cuando uno dice, ¿para qué me sirve todo esto que estoy aplicando acá? Yo nunca voy a administrar un campo. Por ahí no, pero por ahí sí quiero saber cuánto me cuesta hacer algo. ¿Sí? O pleno juego, si ustedes hacen mermeladas, dulces o escabeches, bueno, ¿cuánto lo deberían vender? Bueno, así. Ya tienen el instrumento para calcularlo. Gastos más depreciación más interés dividido cantidad realizada. Eso me da el costo medio, que no es más que el precio unitario. Que este es un tema del que vamos a ver cuando volvamos a renta. ¿Sí? Sí. Preguntas sobre eso. Igual son buenas preguntas, la verdad que son valiosas. Una pregunta que me parece que es importante para el sector que vemos. Sí. Cuando yo hago mis cálculos de costeo,
y le pongo una tasa que evalúo. Sí, dado que los productos agropecuarios generalmente tienen un precio de mercado, del cual yo no puedo modificar como productor, eh, si, si el 19 horas. si el costeo que yo establezco no me da el precio de mercado, lo más normal es bajar mi tasa de interés. ¿Cómo? No entendí. Claro. Si, no sé, el precio de la vaquillona está a 200 pesos Sí. y a mí mi costeo no me da ese valor, lo más normal es terminar bajando ese término que es el interés. Porque si no, ¿de dónde voy a bajar para poder No, alcanzar que no ese lo precio? tenés que bajar, ¿no? Ahí estás haciendo trampa. Ok. ¿Por qué estás haciendo trampa? Ya entendí a dónde vas. Es esto. ¿Sí? Ponele. Sí. Tu beneficio con ponele el ingreso bruto que fuese tu ingreso por vaca, vaquillona, vaca, lo que fuera. Ternero. Ponele con no sé, el kilo vivo a 250, no sé, por decir cualquier cosa, ¿sí? El ingreso bruto. Y un costo de producción al 10%. Ponele, ¿no? O sea, con el interés del 10%. Esto te da igual a cero. ¿Qué significa que te da igual a cero? Que Que vos obtuve, generaste ingresos que cubren todos tus costos de producción. sí, pero ¿Sí? que le saqué una ganancia del 10%. No, no es que le saco ganancia del 10%. Lo que significa que estoy porque esto no es lo que yo invento, esto lo aplico en función del costo de oportunidad, es decir, de tasas de interés con riesgos equivalentes. ¿Sí? No es que estoy fijando yo de antemano cuál es mi tasa de ganancia, lo que estoy diciendo es, yo tengo que decidir, si no pongo la plata acá, ¿dónde la pongo? Bueno, ese dónde la pongo se lo voy a aplicar a esto, es el costo de oportunidad de la mejor oportunidad, sí, alternativa, de la mejor opción alternativa. Claro, pero en ¿Sí? comparación del ejemplo de las mermeladas en la feria, donde yo puedo establecer un precio de mi frasquito, No dado que necesariamente. Ahora, bueno, ahí es una. no puedo Ahora hacer. vamos hacia eso. Ahora vamos hacia eso. Ahí estamos empezando a transitar lo que llama una pendiente resbaladiza, que es interesante argumentativamente. Ahora ya te tomé el guante, ahí ya sé a dónde vamos. Fíjate, si tu ingreso bruto, pero ya no con un precio promedio de 250, sino de 200, y el costo de producción del 10% es menor a cero, ¿qué me está diciendo? Que los ingresos brutos no alcanzaron a compensar mis costos de producción. Yo no tengo que bajar esto para que me dé cero, porque me estoy autoengañando. Estoy yendo hacia un precipicio y de vuelta al mapa Claro. diciendo, no nos vamos al precipicio, pero en la realidad estamos caminando derechito hacia el precipicio. ¿Y qué tengo que buscar? Otra escala productiva, porque... Bueno, ese es otro problema. El que tengo que hacer, estamos viendo hasta ahora es a dónde vamos. Ahora, el qué hacemos cambia. Puede ser, una es esa, pero eso lo vamos a ver más adelante, economías de tamaño. ¿Qué son economías de escala y economías de tamaño? Una opción, si puedo, es intensificar. Puede ser. Otra es buscar otras alternativas para mejorar mejorar el nivel de beneficios, de ingresos. Esa es otra. Y después pasa otra cosa, que es lo que le pasa a la ganadería. ¿Qué pasa donde las zonas, en región pampeana que hemos visto, qué pasa con la ganadería en términos de superficie? Se ha reducido. En realidad, la ganadería ha quedado reducida donde no se puede hacer habitualmente agricultura. ¿Por qué? Porque los campos que tienen mayor capacidad para agricultura son más beneficiosos en el mercado. Generan mejores, si yo hago agricultura, mejoro los ingresos brutos. O mi resultado es, si hiciera el costo de producción con planteos puramente agrícolas versus puramente ganaderos, el agrícola sería superior a los beneficios ganaderos. Con lo cual, eso les permite explicar de vuelta como fuerza tendencial que en el transcurso de X cantidad de años, todo el mundo... Ustedes piensen que
como el capitalismo funciona como, ahí hay una mezcla muy complicada, si somos seres totalmente comunitarios o si somos átomos aislados, ¿sí? Y en realidad es una combinación de ambos, es decir, somos individuos en una comunidad, con lo cual la comunidad se construye con muchas decisiones de muchas personas por separado, pero que tienen procesos de influencia, no es que no interactúan, todos interactuamos entre sí. Ahora, ¿y a qué voy? Fíjate que cada productor o productora que va haciendo este número, mentalmente o realmente, digamos, se sienta a hacerlo o va viendo cómo funciona, ve que pasa esto. Y entonces uno puede entender por qué hubo en los últimos 30, 40 años un proceso de cercamiento, si querés, de la ganadería en región pampeana. Es decir, las vacas quedaron arrinconadas en los lugares donde no se pasea agricultura. ¿Y por qué? Por esto. Básicamente. O en los tambos. Los tambos es otro caso. ¿Cuántos tambos han cerrado? ¿Desaparece esa tierra? No, desaparece la actividad. Si hacer leche generara beneficios netos descomunales, habría tambos hasta la vuelta de la esquina, pero no la hay. ¿Y por qué? Por esto. ¿Sí? Ahora, lo que me planteabas era que es un buen ejercicio. ¿Cómo se fijan los precios? Que es otro problema. Y ahí funciona la ley de la libre concurrencia o libre mercado. En mercados, que es todo un modelo matemático, económico. En algunos casos existe, pero vamos a explicarlo así. ¿Qué significa libre mercado? Acuérdense esta famosa curvita, ¿sí? Demanda, oferta, que se encuentran, revelan los consumidores sus preferencias, fijan una cantidad, un precio, nada, Pareto. Marshall, Pareto y todos sus amigos, que nos dicen que hay un punto de equilibrio. ¿Está? Y lo importante acá es que nadie, ni la oferta ni la demanda, puede fijar por sí solo el precio, sino que surge de todo el juego de los actores. Hagamos el ejercicio de que esto funciona en muy pocos casos, no es algo que funcione habitualmente. Es más, los casos que no funcionan los libres mercados, porque aparte implica que yo soy consciente de mis actos, los actos futuros, algo hemos visto. Ahora, fíjense el caso de la feria. Nosotros encontramos que el precio de equilibrio es un precio de venta de cada frasco de dulce de 10 pesos. Yo hice mi costeo, ¿sí? Póngale, yo tengo una situación que hago los dulces con garrafa, con gas licuado, los dulces los compro, la fruta la compro en la verdulería de la esquina y los frascos los compro de a poquito en alguna almacén del barrio, ¿sí? Mi costo, como son altos, es de 15 pesos por frasco. Pónganle que estamos después en una situación promedio de alguno que sí efectivamente lo vende con el costo de oportunidad del capital todo a 10 pesos por frasco. Y después póngale que alguno tiene fruta propia, compra por granel, tiene gas natural, etcétera, y tiene un costo de 5 por frasco. ¿Qué va a pasar con el señor o la señora A, señor y señora B, señora C? ¿Qué va a pasar con cada uno de ellos? Yo creo que se van a ajustar todos al precio de 15. ¿Por qué? Sí, pero si el precio de equilibrio es de 10. Porque vos estás suponiendo que todos van a ser amigos. Si yo puedo vender, el que vende a 10, pónganle que en el precio de equilibrio son mercados completamente perfectos que uno podría vender 5 unidades. ¿Todos van a querer vender a 15? Ninguno puede fijar el precio por sí solo. Lo que vos decís es que se ponen de acuerdo antes. Esto se llama colusión de precios, que está prohibido, pero póngale que en una feria no pasa así y sí se ponen de acuerdo antes. Entonces todos venden a 15. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Estos dos cubren su costo de oportunidad, o sea, tienen metido el interés. ¿Qué van a cubrir además estos? ¿Qué van a generar? Una renta extraordinaria. Exactamente, una ganancia extraordinaria, muy bien.
Pero eso es porque se pusieron de acuerdo, porque son 4 o 5 y hacen asambleas previas. No, Entonces, sino también lo que puede pasar es que se agote primero el de 5, después el de 10 y quede únicamente el de 15. no, pero ponele que no, porque el precio es de 15. Nadie sabe cuál es el costo. El costo yo no lo revelo, yo tengo el precio de venta, no el costo. El costo no lo sabemos públicamente. Pero eso es porque se pusieron de acuerdo. Podría pasar que no se pongan de acuerdo, porque son muchos, y entonces hay un precio de equilibrio de 10 para tal cantidad, que cada uno lleve 5. Entonces, ¿qué va a pasar con el que vende a 15? Lo van a desplazar, ¿no? Nadie le va a querer comprar. O buscará Sí. los momentos en los que el otro se queda sin stock y venderá. Esa es una opción, es O la una opción es que venda estrategia. 10 y pierda, y pierda 5. Exactamente, o puede hacer lo siguiente, claro, puede venderlo por debajo del costo. ¿Qué significa vender debajo del costo? Que no paga su trabajo, que no paga la depreciación de las máquinas ni costo de oportunidad de nada. Entonces, en el corto plazo está compitiendo o está ahí en flotación. Ahora se le está desarmando el flotador, cosa que en el mediano plazo, largo plazo, se está comiendo el capital y ¿qué le pasó? Sí, desaparece o migra a otra actividad. Exacto, pero en el mundo del dulce será un recuerdo, con lo cual así funciona la libre concurrencia. Eso es el mecanismo de funcionamiento del libre mercado, teóricamente. Donde lo que va a pasar es que se premia a aquellos que, de ocurrir perfectamente, han sido más hábiles o han tenido mejores iniciativas para disminuir sus costos. Y entonces se va a ver beneficiado la sociedad, tanto en la oferta y la demanda. Eso es la teoría. ¿Sí? Más consumidores van a comer más barato, eventualmente, porque si este va a seguir teniendo beneficios extraordinarios, pero puede pasar esto, que este diga entre 10 y 5, y este diga yo lo voy a vender a 5. ¿Y qué pasa cuando lo vende a 5? ¿Qué va a pasar con el de 10? Desaparece. Pero así como habíamos dicho que el precio de mercado era 1. Sí, era 10. Claro, si nos sostenemos en ese marco, Sí, el de 5 no va a ir a vender a 5, va a ir a vender a 10. exactamente. Salvo que queden 2, y es esto. Si son el gran el gran chiste del juego de la libre oferta y demanda es que no hay ningún sujeto que individualmente pueda modificar las condiciones del mercado. Ese es el secreto. Pero pónganle que se han ido retirando y quedan poquitos. Entonces ahí sí cambia. Esas son otras leyes del mercado y se aplica otro tomo del libro de economía y entonces ahí sí empiezan a haber otros procesos diferentes que son los de oligopolios, monopolios, oligopsonios, monopsonios, que es otra teoría económica totalmente diferente. Todo eso que se ve en economía política ya no se puede aplicar. Ahí lo que puede pasar es algo de que el que vende a 5, o sea, que el de 5 lo baje a 5, entonces va a terminar desplazando al de 10 y cuando se fue el de 10, ¿qué va a hacer el de 5? Va a aumentar el precio. Lo vuelve a subir a 10. A 20, si quiere. O no, porque no le va a convenir, porque si se va a 20, va a vender muy poquitos. Va a buscar algún punto por acá que le permita compensar con una escala. Después eso vamos a ver que los costos medios, o sea, va a ir en algún punto de sus costos marginales, costos medios, le sea conveniente. ¿Sí? Pero bueno, esto es para agregarle más capas de complejidad al funcionamiento de la economía. Y así se puede. Antes, Francisco, también pues se daba política de precios, al igual que... Pero no lo vemos en claro, sí, economía. sí. Antes, con el plan anterior de ustedes, veían un tema que era política de precios. No lo vemos más acá, ¿no? No, No, no lo tenemos más financiamiento acá. y evaluación de proyectos, nada Sí, más. no, Sacaron política, no, fiscal y política de precios, también se veía. sí, no. En su momento decidieron que ustedes no debían saber política de precios, con lo cual, cuando se cursaba con agro, se veía política de precios, que es donde se ve cada uno de estos instrumentos y cómo se trabaja para qué impactos tienen cada uno de los instrumentos que tenemos o los más importantes de políticas de precios. Pero bueno, va para ese lado la cosa. Ahora, vamos a ver
Esperen que voy a enchufar esto que se me está quedando sin batería. Ahí estamos. Muy bien. Carga así. Bueno, lo que les decía, vamos a ver un instrumento particular, que es el margen bruto. ¿Se acuerdan? Margen bruto, que vimos, es de corto plazo y se calcula como ingresos directos menos costos directos. Donde ahí tenemos costos fijos y costos variables. ¿Sí? Ahora, para los ingresos directos, necesitamos saber cómo calculamos los ingresos. Esto es importante. Precio por cantidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué precio? El precio tenemos precio bruto y precio neto. ¿Qué es el precio neto? Es igual al precio bruto menos los gastos de comercialización. Y fíjense que esto es importante. ¿Por qué vamos a calcular el precio neto? ¿Por qué los gastos de comercialización van a los ingresos y no van a los costos? Y hay una razón. Tiene que ver con el tiempo de inmovilización. Cuando uno calcula los costos, ya dijimos que le tenemos que asignar algún tipo de costo de oportunidad. ¿No es cierto? Porque hay inmovilización del capital. Con los gastos de comercialización, por lo general, no ocurre eso. De hecho, yo no inmovilizo en ningún momento, sino que lo que veo es una reducción en mis ingresos. No tengo que pagarlo yo, no tengo inmovilización. Con lo cual, si lo pusiera acá y le tengo que aplicar algún interés, vería penalizado en exceso ese costo. Ejemplo, cuando ustedes tienen un producto y lo tienen que vender al mercado, hay un flete, ¿sí? Generalmente, muchas veces, al flete le pago cuando lo vendí ya, al final, ¿sí? O al momento le pago ahí, pero después ya cobro. Es un momento de un rato nomás, entre que le pago al fletero y hice la venta, ¿sí? Entonces no tuve una inmovilización efectiva de eso. ¿Me siguen? O lo que hago es, lo envío y para comercializar, el que me compra, el intermediario, tiene diferentes gastos que tiene que cubrir de, por ejemplo, en cereales de paritaria, seguros, flete corto, largo, etcétera. Lo que ocurre generalmente es que me envían una factura, me envían un comprobante donde ya están los descuentos. Y entonces dice, del precio le van haciendo las reducciones. Con lo cual me pones pues precio final con todas las reducciones, con todos los ajustes, tanto. Si era de 100, menos 5 de esto, menos 3, precio final 83. Entonces mi precio neto, que es el que yo recibo finalmente, es 83 y no 100. ¿Sí? Ahora, yo en ningún momento hice esa inmovilización de esa diferencia entre 100 y 83. Entonces eso, claramente, son gastos de comercialización. A partir de esa explicación vamos a tratar de desarrollar el ejercicio 12. Acuérdense que el margen bruto, ¿para qué sirve? El margen bruto sirve para elegir la mejor opción en el corto plazo. ¿Y por qué sirve para eso? Porque no tiene en cuenta los gastos de estructura, no me da indicación o indicios si voy a continuar o no con mi explotación, sino que me permite decidir la mejor opción. ¿Cuál es la mejor opción? La que maximiza los beneficios. Dicho de otra manera, la mejor actividad o la mejor opción es la que tiene el margen bruto más alto. Pero para eso no hay que estudiar mucho, hay que fijarse en una revista y ya está. Eventualmente ustedes después tienen que aplicarle alguna capa más de criterios para tomar esa decisión. Es decir, si toman solo eso van a hacer soja. Soja tras soja tras soja, 50 años pueden hacer soja. Pero eso probablemente ambientalmente o para la salud de mi suelo no sea lo mejor. Con lo cual hay otras variables que van a tener que agregarle. De vuelta, si mi mirada es solamente de corto plazo, elijo margen bruto. Pero si uno toma decisiones pensando en el porvenir de mi suelo, de mi explotación,
uno tiene que incluir otras variables. ¿Sí? Vamos. Calcular el margen bruto de la soja de primera ocupación realizada con siembra convencional en un campo de 1000 hectáreas cercano a la ciudad de Reconquista, en la provincia de Santa Fe. Son 1000 hectáreas. Contrata flete por 500 kilómetros. Anotar todos los datos. En la explotación realiza otras actividades. La soja de primera solo ocupa 400 hectáreas. ¿Sí? Quiero calcular entonces, no me importa todo el resto, esto ya no me interesa. Solo 400 hectáreas. El precio actual de la soja, precio bruto, 21.8 dólares el quintal. El rendimiento medio, el rendimiento esperado, es de 18 quintales la hectárea. Costos de implantación, voy a ponerlo acá. Costos de implantación, labores, 98,70 dólares la hectárea. Insumos, 162,15. Gastos de cosecha, 35,10. Gastos de comercialización y flete, vamos a ponerlos acá, son 3% del ingreso bruto y gasto de flete, 2,30 dólares por quintal. ¿Cuál será el margen bruto si usa siembra directa? Bueno. Fíjense entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular? El margen bruto, que es ingreso directo menos costos directos. ¿En qué unidades se suele expresar el margen bruto? ¿Qué les parece? En pesos por hectárea. Generalmente el margen bruto se expresa en pesos por hectárea. Y entonces uno puede después decidir qué superficie utiliza, pero el margen bruto siempre se suele expresar en pesos por hectárea. Vamos con los ingresos directos, ¿les parece? Ingresos directos, precios por cantidad. Ahora, precios, ¿cómo lo calculamos? Precio bruto menos gastos de comercialización más flete. ¿De cuánto es el precio bruto? El precio bruto es 21,80 dólares por quintal. Exactamente, 21,8 dólares por quintal. Menos el 3%, que es 0,654, más, o sea, es el gasto de comercialización más el flete. El flete es de 2,3 dólares el quintal. ¿Y cuánto es el rendimiento? 18. Entonces tenemos... no, está bien. Qué boludo. Más 2,30 dólares, ya me estaba adelantando, por quintal. Entonces hacemos 21,8 menos 0,654 me da un precio neto de 18,84 dólares, pesos por quintal. ¿Hasta acá me siguen lo que hicimos? Ahora, el ingreso directo, sí lo podemos calcular como 18,84 pesos por quintal por el rendimiento, que es de 18 quintales la hectárea. Eso me da
$339 la hectárea. ¿Entienden hasta ahí lo que hicimos? Estos son los ingresos directos. ¿Hasta acá estamos? Espera un segundito, ¿no? Sí, vas un toque rápido, pero más o menos. Si ahí se pierden, me chiflan siempre. Ingresos directos, o sea, cuando decimos directos son los ingresos que se atribuyen específicamente a la actividad X. Soja. Pero fíjense que es interesante porque tenemos diferentes márgenes por tipo de tecnología, por tipo de planteo. Tenemos uno que es de soja convencional o siembra directa. Entonces, por cada planteo tecnológico tenemos que calcular el margen bruto, ¿sí? Para poder decidir cuál hacemos. Y entonces vamos, margen bruto igual a ingreso directo. ¿Cómo? ¿Cómo calculaste el gasto de comercialización, el 3% del ingreso bruto? Ah, del ingreso bruto era, le puse del precio. En Eso realidad mismo. generalmente es del precio. Pongámosle del precio, debe estar mal eso. Ahí es donde me estaba trabando, no me daban los números. Pónganle del precio. Pónganle el precio, porque si no es un loop. Eh, Es 0.654, si no me equivoco. Sí, está. Pónganle, tachen eso ahí, pónganle 3% del precio. ok. ¿Estamos? Y las cantidades, Y las cantidades te las da. Tenemos 18 quintales rendimiento, 18 quintales por hectárea. Entonces dice el rendimiento medio de la zona, el rendimiento esperado es 18 quintales la hectárea. pusiste Como está todo en directamente eso quintales. como cantidades. Ok. Sí, porque ya estaba todo en pesos, en dólares por quintal, el precio y el rendimiento también, así que no hubo que convertir nada. Ahí siempre tienen que fijarse de que las unidades coincidan. O pasan todo a toneladas, o todo a quintales, o a kilos, lo que fuera, pero todo único. ¿Sí? Sí. Se largó a llover por mi casa. Milagroso. No sé si alguno es del sur de Córdoba o norte, ahí en Santa Fe, centro de Santa Fe. Lluviecita tuvieron. ¿Hasta ahí están? Precio por cantidad. Precio neto por cantidad. Igual ingreso directo. Borro, ¿sí? Por mí sí. Excelente. Como diría amigacho. Ahora, tenemos el ingreso directo. Ahora le tenemos que restar. Vamos a hacer así, miren. Acá, ingresos directos. A eso le tenemos que restar los costos directos, ¿sí? Los costos directos son fáciles porque están por hectárea. Vamos a hacer. Es 98,70 más 162,15 más, porque me los da ya calculados. Fácil esto. 295,95 me da los costos directos totales. Y esto me da algo así como... ¿dónde está? 43,5. Bueno, sí, 43,28 está bien.
el margen bruto me da $43,05 la hectárea. Ingreso directo menos costos directos. ¿Sí? Entonces, esto es importante. ¿Para qué sirve el ingreso, el margen bruto? Es un excelente indicador para la toma de decisiones en el corto plazo. ¿Cuál es la mejor actividad o la mejor opción, el mejor planteo tecnológico? El que maximiza mis márgenes brutos, mis beneficios. Ahora, como esto solo tiene en cuenta los elementos directos, mis ingresos y mis costos directos, no incluye los costos que se llaman de estructura o indirectos, por un lado. Y por el otro, que ahí es donde aparece justamente, aparecen ustedes para la toma de decisiones, no tienen elementos de la toma de decisiones. Es decir, variables ambientales, variables de manejo, etcétera. Si yo me manejara solamente con esto, tendríamos siempre soja. ¿Sí? Pero para eso hay que leer una revista y ya está. Fran, pero en los costos directos que calculamos acá, ¿tiene relación con los costos de producción que vimos antes? Faltan. En este caso hay menos. ¿Cuáles faltan? No, no faltan. En realidad son los directos. Es una simplificación, pero tenés labores, insumos y gasto de cosecha. ¿Cuál falta? Pero en los costos de producción que teníamos antes teníamos los gastos, las depreciaciones y el interés. Acá no están contemplados todos esos. Sí. Y no, pero el único que uno puede llegar a discutir es el interés. Pero por ahí ya está incluido acá adentro, porque no nos lo dice el ejercicio. Pero podría llegar a necesitar calcular el interés del capital inmovilizado. Debería calcularlo, pero como no me lo dice, por ahí ya está metido acá adentro. Ahora, las labores saben lo que es los trabajos. ¿Cuándo le tengo que aplicar depreciaciones a mi margen bruto? ¿Y cuándo no? Cuando usas maquinaria propia. Exactamente. Yo tengo que aplicarle depreciación cuando uso máquina propia. Pero, para hacerlo correctamente, yo lo que tendría que hacer es calcular una depreciación proporcional al uso. Esto es, si con el planteo A, por eso ahí ya le empezamos a poner poco más de dificultad. Para ustedes con esto ya está. Si manejan esto son Gardel con las guitarras. Pero para la vida real, uno eventualmente, pónganle, tenemos 3 opciones de margen bruto. Uno hacemos soja, para no hacer soja todo el tiempo, vamos a hacer tomate bajo cubierta, opción A, con un planteo tecnológico, el tomate bajo cubierta con opción B, o lechuga. O pimiento. En uno, uso de máquinas. Uno lo usan 100 horas, en el otro lo usan 85 y en el otro 30. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? O si fuese el porcentaje, pueden calcular una proporcional de cantidad de horas de uso. Entonces, se puede calcular una cuota de depreciación por uso. ¿Sí? Entonces, lo que deberían hacer es después asignarle una cuota de depreciación proporcional a la cantidad de uso de cada uno de los planteos. ¿Sí? No le pueden poner a todos lo mismo. Tienen que ponerle un equivalente a la cantidad de uso. Está bien. Mi pregunta igual apuntaba más a algo práctico para nuestra materia, digamos. Si yo vengo de un análisis como estábamos haciendo antes, de los costos de producción que hacíamos antes, yo agarro ese conjunto de ese costos de producción que incluía gasto, depreciación y costo de oportunidad y analizo el margen bruto directamente con esos costos y lo llamo costo directo. No. Todo eso no puedo saltar de un análisis a otro. No. En realidad se puede, pero eso lo tendrían, eso se ve en administración rural, en la última materia de agronomía, porque hay mecanismos que vos hacés. De hecho, ellos llegan al costo de producción como la sumatoria de los margen brutos más los costos de estructura. Pero eso es... Está bien, entonces nosotros... Para usted, no, porque acá, fíjate,
Tu foco acá, en el costo de producción, tu unidad analítica es la explotación agropecuaria. ¿Sí? Lo que esencialmente es una EAP. Acá, ¿qué es tu foco de análisis? Una actividad X con un planteo tecnológico X. ¿Sí? Son cosas diferentes. ¿Se acuerdan que eran diferentes costos para diferentes usos? El costo de producción, te permite finalmente estimar la rentabilidad. Que si se quiere es esta hoja de ruta o es mi GPS de dónde estoy parado y eventualmente hacia dónde puedo llegar a ir. El margen bruto, ¿para qué sirve? Para seleccionar la mejor actividad. ¿Cuál es la que tiene el margen bruto más alto? Que maximiza mis beneficios. Pero es de corto plazo. Esto es en el aquí, ahora rabioso. ¿Qué voy a cultivar ahora? Teniendo una estructura de explotación determinada que no la puedo cambiar. Tengo tantas hectáreas con tal maquinaria, tal personal, y tengo 1 millón de pesos que piden ser gastados ahora. ¿En qué los gasto? Bueno, elijo la que mejore mi performance del margen bruto. ¿Sí? Pero son cosas diferentes. Fíjate que acá vos tenés, como bien decís, gastos, depreciaciones e interés. Acá eventualmente también podés llegar a tener gastos y depreciaciones e interés. ¿Pero de qué? De los costos que son directos. Solo los directos. Acá tenés todos. Esto es solo los directos. Directos son aquellos que se pueden atribuir a una actividad puntual. Si yo no hago esa actividad, desaparecen esos costos. ¿Sí? Fíjate que, por ejemplo, la depreciación podría ser eso de asignarle un proporcional o decir, no, yo la cuota de depreciación tengo máquina propia, la voy a cubrir y chau. Entonces no lo computo en ninguno. Me da lo mismo. O puede pasar, como está acá, que yo gaste en labores y en gasto de cosecha y que no sea maquinaria propia, que es lo que ocurre más frecuentemente en realidad. Yo trabajo con contratistas, ¿sí? Trabajo con alguien que me da el servicio de laboreo. Entonces, como me hace el laboreo alguien que me da servicios, para mí es un gasto más. No tengo depreciación ahí. Eso es un debate grande para categorizar la agricultura familiar. De hecho, yo estoy en la Sociedad Argentina de Sociología Rural y Economía Rural, y este viernes tenemos unos debates bárbaros para viernes a la noche, que es las perspectivas de la agricultura familiar en diferentes zonas, pero una es el viejo debate ya de los chacareros pampeanos. ¿En qué sentido? Una de las características que algo hemos visto de la agricultura familiar es que el grueso del trabajo es aporte familiar y que no hay trabajo asalariado permanente. ¿Sí? Eso lo vimos en la segunda clase. Ahora, acá, ¿hay trabajo asalariado no permanente? Cuando trabajo con contratistas. Sí. No permanente, no permanente sí. ¿Permanente? No, permanente no. Permanente no hay. Ahora, ¿hay trabajo familiar? No sé bien de qué caso estamos hablando, de las lechugas, los tomates y eso. No, en el de la soja, ponele. Acá lo que era el ejercicio. No. No hay trabajo familiar tampoco. Entonces, el grueso de los chacareros, de la agricultura familiar extensiva de región pampeana, es un debate grande que se da que son pequeños capitalistas, pero si hacen capitalistas, ahí es donde empiezan las complejidades. ¿Cuál es el objetivo del capitalista? ¿Obtener qué cosa? ¿Qué busca un capitalista para ser un o una capitalista feliz? ¿Qué tiene que obtener? ¿Su qué? Maximizar sus beneficios. Sí, pero en principio obtener la tasa de ganancia media u ordinaria. Si nuestro capitalista, como vamos a ver y adelantándonos a renta, logra cubrir su tasa de ganancia media u ordinaria, es una capitalista feliz.
tiene buen sentido esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque movilizo capital y cubro el costo de oportunidad igual que el resto. Estoy al mismo nivel que toda la economía. La cosa va para adelante. Ahora, el agricultor familiar, que tiene que ver también con unas cuestiones un poco más complejas, ¿se moviliza solamente por esto? Manera, la agricultura familiar, si no logra cubrir completamente el costo de oportunidad del capital, o dicho de otra manera, piensa sus decisiones de funcionamiento, de explotación, en base sola y puramente a la tasa media ganancia de toda la economía. No. Y en principio no lo piensa así. Tiene que ver también con que no tiene trabajo, la teoría más marxista diría que porque no tiene trabajo asalariado, entonces no tiene posibilidades de apropiación de ese plusvalor. Pero eso es más capa de complejidad. Ahora, no es puramente capitalista, pero tampoco es ya puramente familiar. Hay rasgos que los ha ido perdiendo. El hecho de que no tenga trabajo en el predio no es simplemente una disquisición teórica quisquillosa de la sociología o la economía, sino que tiene que ver con implicancias conceptuales entre la vinculación entre los factores de producción y los y las sujetos económicos. Entonces, la persona esa hace inversiones, asume riesgos, no se maneja solamente con la maximización de beneficios, pero tampoco trabaja de manera directa. ¿Qué es? Y ustedes dirán, es una pavada, es como pensar en cuántos ángeles entran en la cabeza de una aguja, que era un debate que estaba muy de moda en la Edad Media. No nos interesa eso. ¿Cuántas lágrimas necesitan de ángeles para llenar un frasquito? Debate también de la teología medieval. No viene por ahí, sino que esto tiene que ver con la definición y la construcción de sujetos para las políticas públicas. Yo tengo que formular políticas públicas de qué sujetos agrarios van a estar alcanzados por determinada medida, tengo que poner líneas de corte. ¿A quién le devuelvo las retenciones? ¿Cómo construyo eso? Vamos a segmentar retenciones. Tema polémico si los hay. Con devolución. ¿Dónde pongo el corte? ¿A quién sí, a quién no? Como los patoba de las discos. ¿Cómo lo instruimos a nuestro patoba económico, a nuestra FIP patovica? Bueno, ahí es donde surge la teoría económica. ¿Entienden más o menos por dónde viene? Sí, sí, claro, es complejo, pero hay que caracterizar y actualizar las caracterizaciones, pero tal vez nos quedamos con categorías que ya cambiaron con el paso del tiempo. Exacto. Bueno, el tema es que aparte todo el tiempo estamos viendo fotos viejas nosotros. Es el otro problema. La realidad es dinámica y nuestros análisis son más estáticos y muchas veces son importados, que eso también tiene que ver con otra cuestión, que ya nos fuimos por la rama, que tiene que ver con la necesidad del pensamiento nacional. Es decir, cómo tenemos el riesgo de tomar categorías teóricas o modelos teóricos pensados para ciertas realidades que lejos tienen que ver con nuestra realidad nacional, con lo cual ahí es donde aparece fundamental la presencia de las universidades de pensamiento nacional que justamente nos permitan, teniendo los pies en la teoría más general, pero pensarnos entre todos y todas por nosotros mismos. Es decir, muchas de las categorías de análisis de los sujetos agrarios fueron desarrolladas en Europa en el siglo XIX, ¿sí? Pensado para Rusia o Alemania o Inglaterra. Lejos estamos hoy en día, nuestros chacareros o chacareras, de un yanker alemán o de un campesino rico de la etapa zarista, digamos. Algunas cosas podemos sacar, pero no hay tantos puntos de contacto. Entonces, forzar esos modelos teóricos es un problema. O muchas de las categorías americanas de la década del 40 también no aportan, pero no nos podemos quedar en eso. Por eso es importante. Pero es importante que ustedes tengan el basamento teórico del por qué esas teorías, que las van a escuchar después, por qué existen. Estos son los basamentos
económicos, ¿sí? Cuantitativos, que explican después muchas de las conductas. ¿Sí? Una mirada más bien estructuralista, pero vinculada a estructuralista significa vinculada a los factores de producción, que estos determinan el resto de las cosas, pero yo creo que anda bastante por ahí. Pero fíjense que por eso tienen que manejar relativamente con soltura este tema, porque esto es lo que se va a enganchar después con renta, y eso tiene que ver con los mecanismos de acceso a la tierra, con, como hemos visto, algunas cuestiones vinculadas a la competencia, a las economías de tamaño, economías de escala, unidad económica, que lo vamos a ir viendo antes del primer parcial. ¿Sí? Bueno, hablé mucho. Por hoy ya estamos. Vamos a hacer